Estás listo para escuchar una historia que nunca debería haber ocurrido, porque en lo más profundo de los bosques ibéricos, donde la luna apenas roza el suelo y el silencio parece observarlo todo, una criatura decidió romper la ley más antigua del mundo salvaje. Imagina una noche tan oscura que ni siquiera los lobos se atreven a aullar. Imagina un jabalí tan grande que los pastores lo describían como una sombra con colmillos. Ahora imagina a ese mismo animal, cansado, herido, acorralado, tomando la decisión que ningún ser de la naturaleza suele tomar: enfrentar él solo a toda una manada de lobos ibéricos. No hablamos de un ataque accidental, no hablamos de una persecución típica del invierno. Hablamos de una batalla que cambió el equilibrio del bosque, una confrontación que obligó a depredadores legendarios a cuestionarse si estaban preparados para cazar a un rival como aquel. Esta no es solo una historia de lucha, es una historia sobre instinto, estrategia, orgullo y voluntad. Si crees que ya conoces la ley del más fuerte, espera a escuchar lo que ocurrió aquella noche. La noche había caído con un peso extraño, como si el bosque entero hubiese decidido guardar silencio por respeto a algo que estaba por suceder. El aire era frío, denso, inmóvil. No soplaba viento alguno, y aún así, las ramas parecían inclinarse hacia un punto invisible, como si quisieran presenciar aquello que ni los viejos del lugar se atrevían a contar sin bajar la voz. En lo profundo de la sierra, donde los caminos se pierden entre encinas centenarias, un animal solitario avanzaba con paso firme. Su respiración, pesada y marcada, se mezclaba con el vapor que escapaba de su hocico. No parecía tener prisa, tampoco miedo. Era como si supiera que, estuviera donde estuviera, el bosque no tenía poder sobre él. Lo llamaban Colmilludo. Un jabalí tan grande que los relatos sobre su tamaño variaban según quien hablara. Algunos decían que pesaba más de 200 kilos. Otros aseguraban que sus colmillos eran capaces de partir el hueso de un ciervo con un solo movimiento. Y aunque las exageraciones siempre acompañan las historias de los bosques, había un detalle que nadie ponía en duda. Colmilludo no era un jabalí común. Se movía con una calma imposible para un animal que ha vivido demasiadas batallas. Tenía cicatrices repartidas como tatuajes sobre el cuerpo, marcas que no se ganan por accidente, sino por supervivencia. Cada una contaba un fragmento de su pasado: emboscadas de cazadores, disputas por dominio con otros machos, huidas desesperadas durante tormentas y encuentros con depredadores que creyeron poder vencerlo. Pero esa noche, algo en él era diferente. Había un peso en su mirada, una tensión bajo su piel curtida. Era como si supiera, de alguna manera instintiva, que no estaba solo. Aunque no escuchara pasos, ni gruñidos, ni aullidos. Porque los lobos ibéricos no anunciaban su llegada. Muy cerca, en un punto donde la luna no lograba atravesar la espesura, una manada observaba a Colmilludo desde las sombras. Se trataba de la manada del alfa gris, un macho veterano cuya habilidad para cazar era tan conocida como la ferocidad con la que defendía a los suyos. Su grupo estaba hambriento, llevaban días sin una presa grande. Los cachorros estaban inquietos, las hembras flacas, los jóvenes impacientes. El alfa gris sabía que esa noche debía tomar una decisión que marcaría el futuro de la manada, y eligió a Colmilludo. No por arrogancia, no por error, sino porque el hambre había erosionado la prudencia y la necesidad siempre ha sido la chispa de las tragedias naturales. Uno a uno, los lobos se deslizaron entre los arbustos. No hacían sonido alguno, apenas levantaban tierra. Parecía un ejército de sombras moviéndose al unísono. Sabían que no podían cometer un solo error. Sabían que, si subestimaban al jabalí, la noche terminaría en sangre.
pero no necesariamente la suya. El bosque, silencioso como una tumba, parecía observar el avance de ambos bandos. No había grillos, no había aves nocturnas, no había siquiera el crujir del viento. Era como si todo el entorno, árboles, tierra y aire, supieran que estaban a punto de presenciar algo que no ocurría todos los días. El choque entre un gigante solitario y la máquina de caza más eficiente de Europa. En ese instante exacto, mientras Colmilludo levantaba la cabeza y aspiraba el aire con sospecha, algo cambió. Una tensión casi eléctrica recorrió la oscuridad. Un instante suspendido. Un aliento contenido. Y entonces, los lobos atacaron. La primera señal de que algo extraordinario iba a suceder aquella noche no fue un ruido ni un movimiento. Fue el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el aire entre los árboles. El bosque ibérico, habitualmente cargado de murmullos nocturnos, dio paso a un vacío inquietante. No cantaban las aves tardías, no crujían las ramas bajo el viento, no había el ligero susurro de los insectos que siempre acompañan las noches templadas. Era como si la naturaleza entera hubiese decidido contener la respiración. Algo estaba por comenzar. Colmilludo avanzaba por un pequeño sendero marcado por generaciones de animales que lo habían usado antes que él. Su paso era pesado, firme, casi ceremonioso. La luz de la luna, filtrada por las copas densas, delineaba la silueta masiva del jabalí. El vapor que escapaba de su hocico se elevaba en nubes irregulares que se desvanecían al instante. Cada inhalación profunda revelaba el cansancio acumulado de los últimos días. No había comido lo suficiente y aún así su cuerpo parecía tallado en roca viva. Los pastores que recorrían la sierra aseguraban que Colmilludo era una criatura hecha para la guerra. Era más grande que la mayoría de los jabalíes, más resistente, más viejo. Su lomo estaba cubierto de cicatrices que parecían mapas de viejas batallas. Algunas cruces blancas marcaban antiguos enfrentamientos con otros machos en épocas de celo. Otras heridas más profundas hablaban de encuentros con cazadores furtivos que intentaron atraparlo sin éxito. Incluso había marcas que sugerían mordidas de depredadores, lobos que en otro tiempo también habían probado su dureza y habían pagado el precio. A pesar de su tamaño, Colmilludo se movía con una precisión sorprendente. Conocía cada raíz sobresaliente, cada piedra oculta bajo las hojas, cada zanja que podría entorpecer su paso. Era un habitante antiguo del bosque, y eso le daba una ventaja que ningún enemigo podía subestimar. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no era el terreno lo que inquietaba al jabalí. Era el aire. Había algo distinto en él, una densidad invisible que lo obligó a detenerse en seco. Elevó la cabeza, aspiró hondo. La humedad de la tierra recién removida mezclada con un aroma sutil que apenas podía descifrar. No era venado, no era ciervo, no era humano. Era algo mucho más peligroso, algo que conocía demasiado bien, el olor de los lobos, pero no de uno, ni de dos. Era un olor denso, múltiple, envolvente, una mezcla de piel húmeda, pelaje sucio y hambre. Un olor que indicaba que la noche se había vuelto territorio enemigo. Frente a él, aunque invisibles a simple vista, la manada del alfa gris observaba cada movimiento. Los lobos se escondían entre los matorrales como sombras adheridas a la tierra. El alfa gris, un lobo experimentado, ladeó la cabeza mientras estudiaba al jabalí. Su pelaje, más oscuro que el de los demás, se confundía con la penumbra. Sus ojos amarillos parecían brasas encendidas en la oscuridad. Había dirigido su manada con inteligencia durante años.
Había cazado ciervos, rebecos y jabalíes jóvenes, pero nunca, jamás, había elegido enfrentarse a un gigante como Colmilludo, ni siquiera en épocas de escasez. Sin embargo, el invierno había sido duro. Las lluvias tardías habían reducido el desplazamiento de las presas. Los ciervos estaban más arriba, donde la nieve hacía casi imposible cazarlos. Los rebecos se movían en grupos grandes y alerta. Las presas pequeñas no eran suficientes para alimentar a toda la manada. Los cachorros lloraban cada noche y sus madres apenas encontraban fuerzas para amamantarlos. La decisión del alfa no era un acto de valentía ciega, era necesidad pura, era supervivencia. Los lobos más jóvenes, ansiosos, se movían inquietos. Uno dio un paso, luego otro. Las orejas de Colmilludo se orientaron hacia el sonido imperceptible. No tembló, no retrocedió. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, como si su cuerpo entero se preparara para lo inevitable. El bosque crujió bajo sus patas, pero él permaneció firme. Era un animal solitario, pero no un animal ingenuo. Sabía lo que significaba ser rodeado por lobos. Lo había vivido antes, aunque nunca en una escala como esa. El alfa gris dio la orden sin emitir sonido. Fue un movimiento apenas perceptible del cuerpo, un cambio en la postura, un ligero giro de cabeza. Y como si el bosque hubiese entendido ese mensaje codificado, los lobos empezaron a desplazarse. No corrían, no trotaban, se deslizaban, silenciosos, sigilosos, calculados. Formaron un círculo amplio para reducir cualquier oportunidad de escape. Colmilludo giró sobre sí mismo. Sus pezuñas se clavaron en el barro húmedo. Endureció los músculos, tensando cada fibra de su cuerpo como un guerrero que prepara su última batalla. No buscó la huida. Era demasiado tarde para eso, y aun si hubiera podido escapar, algo en él lo empujaba a quedarse. Tal vez el cansancio, tal vez la rabia acumulada, tal vez un instinto que solo los animales más viejos llegan a comprender. La primera embestida no vino del frente, sino del flanco izquierdo. Un lobo joven, deseoso de demostrar su valía, se lanzó con la boca abierta, buscando morder la parte baja del jabalí. Colmilludo se giró con una rapidez sorprendente para un animal de su tamaño. La respuesta fue brutal. El lomo del jabalí golpeó al lobo y lo envió rodando entre las hojas. No lo mató, pero dejó claro un mensaje. No sería una presa fácil. Los otros lobos se detuvieron al ver el impacto. El alfa gris permaneció inmóvil. No podía permitir que la manada retrocediera tan pronto, pero tampoco permitiría que otro joven se precipitara sin control. Se acercó unos pasos, miró al jabalí. Colmilludo lo miró de vuelta. Sus ojos pequeños, oscuros y profundos, transmitían algo que no era miedo. Era ira, era orgullo, era desafío. El alfa evaluó la distancia. Cada miembro de la manada aguardaba su señal. El bosque entero parecía pender de un hilo invisible. El aire estaba cargado de tensión. El olor de la tierra, de la sangre leve del lobo herido, de la humedad nocturna, se mezclaba en una atmósfera insoportablemente densa. Y entonces sucedió. El alfa dio un salto corto hacia adelante, lo suficientemente rápido como para provocar reacción, lo suficientemente controlado para evitar un golpe mortal. Y con ese gesto comenzó la verdadera caza. La noche dejó de ser un silencio profundo para convertirse en un escenario de velocidad, colmillos y resistencia. Colmilludo contra la manada. Un gigante solitario contra la coordinación perfecta de los cazadores más temidos del bosque. Y nadie, absolutamente nadie, podía prever cómo terminaría esa batalla. La noche continuó desplegando su manto oscuro mientras la manada se preparaba para ejecutar la táctica que tanto las generaciones de lobos como los pastores aprendidos llamaban ciencia del acecho.
No era arrebato ni furia, era coordinación fría y eficiente. El alfa gris no ordenaba con ruido, dirigía con miradas, con la inclinación de su cuerpo, con la posición que ocupaba cada miembro alrededor de la presa. La manada formó un semicírculo perfecto que cortaba cualquier salida posible. Los expertos en la materia dirían que estaban aplicando el principio de la fatiga, obligar al oponente a gastar energía hasta que un fallo los condenara. En un invierno como aquel, esa lógica era la que definía la diferencia entre alimentar a la camada o enfrentar semanas de escasez. Colmilludo no tenía el lujo del retiro. Cada movimiento contaba. Su respiración, que al principio había sido medida, comenzó a acelerar. El pulso en sus sienes marcaba un tambor antiguo. Mientras los lobos se acercaban, él calculaba con el único instrumento que poseía, la experiencia. Conocía la mecánica de su propio cuerpo como un herrero conoce sus herramientas. Sabía cuánto podía resistir, en qué momento sus músculos fallaban, cómo proteger el flanco vulnerable y, sobre todo, cómo convertir su propio tamaño en ventaja. Su táctica cambió de confrontación directa a defensa activa. En lugar de esperar ser rodeado, se adelantó a la amenaza. Cada embestida buscaba cortar la línea de movimiento del lobo que pretendía morder. Cada giro buscaba colocar raíces, tocones y desniveles entre su cuerpo y la estrategia enemiga. Los primeros asaltos fueron medidos. Un lobo mordía, otro tiraba, un tercero esperaba la señal. El objetivo era claro: perforar el perímetro del jabalí, clavar los dientes en zonas blandas y, si era posible, retirarse sin pagar un precio mortal. Pero Colmilludo transformó esos intentos en golpes. No respondió con desesperación, sino con una defensa que parecía coreografiada por el propio terreno. Se desplazó hacia donde el suelo levantaba su soporte, hacia troncos caídos que ofrecían una barrera natural. Allí, en la estrechez creada por las raíces, la maniobrabilidad de la manada se reducía y la fuerza bruta del jabalí se convertía en un martillo que castigaba. Los jóvenes lobos, en su ardor, probaron suerte con embestidas por el frente. Cada vez que uno se atrevía a acercarse, Colmilludo reaccionaba con una violencia controlada. Un lobo recibió un golpe en las costillas que lo dejó sin aliento. Otro fue atrapado momentáneamente entre las patas del jabalí y tuvo que ser liberado por sus compañeros para evitar su muerte, porque la manada, aún en la caza, conocía sus reglas. Sacrificar integrantes por estúpidos impulsos no era rentable. La cohesión de los lobos se vio puesta a prueba por la resistencia del jabalí, y la incertidumbre comenzó a filtrar entre ellos como un frío que cala hasta los huesos. El alfa gris observaba la escena con la mirada de quien mide probabilidades. Sabía que la perseverancia podía abrir la puerta a la victoria, pero también sabía que una decisión equivocada podía costar vidas que luego nadie reemplazaría. Se trataba de un cálculo que iba más allá de la caza. Era preservar la manada. Desde su posición, el alfa enviaba señales a los más hábiles para que atacaran por el flanco, a los más cautelosos para que vigilaran la retaguardia, y a los jóvenes para que aprendieran sin pagar un precio irreversible. La caza era una escuela donde la vida y la muerte se enseñaban a partes iguales. Mientras tanto, Colmilludo mostraba una paciencia casi humana. No se dejaba arrastrar por la rabia que sus heridas podrían provocar. Cada movimiento era la expresión de una mente que había vivido demasiado para regalarse a la impulsividad. Cuando el dolor latente lo empujaba a retroceder, encontraba una raíz que le servía de apoyo. Cuando el cansancio le pesaba, se detuvo brevemente para distribuir la carga y recuperar algo de aliento.
Era una resistencia que nacía de la experiencia, de la humildad de quien conoce la fragilidad y, paradójicamente, la fuerza. La lucha se extendió por más tiempo del que cualquiera hubiera anticipado. Las horas pasaban y el bosque parecía medir la duración del combate con un interés silencioso. El frío aquella noche no perdonaba y la fatiga empezó a aflorar en ambos bandos. Las patas de los lobos mostraban pequeñas laceraciones por las ramas y las piedras. El jabalí presentaba cortes en sus flancos que emanaban sangre con cada respiración. Sin embargo, ninguno parecía dispuesto a ceder. Para la manada, abandonar era dejar a la camada sin alimento. Para Colmilludo, rendirse significaba admitir que años de sobrevivir habían sido en vano. En un momento crítico, cuando la tensión alcanzó su cima, ocurrió una maniobra que cambiaría el ritmo del combate. Un lobo veterano, conocido por su velocidad y frialdad, intentó un movimiento osado. Se lanzó hacia la parte trasera del jabalí, buscando sujetar la pata y arrastrarlo hasta una posición más vulnerable. La estrategia era clásica y en otras ocasiones había funcionado. Pero Colmilludo, que había aprendido a leer el lenguaje del depredador, reaccionó con un giro que desató una secuencia de movimientos mortal. El veterano fue golpeado con la base de la cabeza del jabalí y salió despedido contra un tronco. Un aullido lastimero se elevó y se apagó. Ver a uno de los suyos herido generó una ola de tensión en la manada que se tradujo en movimientos más cautelosos y menos sincronizados. La cohesión se resquebrajó por un instante. Esa fractura fue suficiente para que el alfa se replanteara. La mirada del líder mostró una suma rápida de riesgos y beneficios. Sabía que si insistían con el mismo patrón, la probabilidad de perder más miembros aumentaba. Sin embargo, la necesidad apremiaba. Había un conflicto entre la estadística de la caza y la responsabilidad del caretaje. Los ojos del alfa se clavaron en el jabalí y en las heridas que comenzaban a marcar su piel. Un cálculo interno se produjo. Si podían cambiar la estrategia, buscar un punto débil más adelante, tal vez podrían forzar la caída sin exponer a demasiados. Esa idea germinó en su mente como una semilla peligrosa que requería tiempo para madurar. El bosque, que hasta entonces había sido cómplice del silencio, empezó a registrar pequeños sonidos que delataban la proximidad de otras vidas. A lo lejos, un carro de ruedas chirriantes sobre la tierra, voces humanas apagadas, quizás pastores que recorrían senderos o curiosos que intentaban acercarse sin comprender el peligro. La irrupción de humanos en esa ecuación incompleta representaba una variable impredecible. Los lobos, que habían aprendido a evitar el contacto directo con los hombres por las consecuencias que conlleva, pusieron su atención en ese nuevo factor. La posibilidad de que la presencia humana arruinara la caza o atraería a más peligros hizo que la manada tuviera que redistribuir prioridades. Colmilludo notó la variación en la actitud de sus cazadores. No era un cambio tangible en la distancia o en la fuerza, era una confusión que se volvió palpable. Aprovechó ese instante como lo haría un general con su enemigo dubitativo. Con un movimiento medido, propinó una sacudida que obligó a los lobos a retroceder un paso. No era una victoria definitiva, pero sí un aviso. La noche aún no estaba decidida. La táctica del silencio había sido puesta a prueba y probó ser más vulnerable de lo que la manada creyó al principio. Tanto el cazador como la presa empezaban a aprender en tiempo real, adaptando decisiones para un nuevo capítulo que la noche aún guardaba. Antes de continuar con esta historia, déjame invitarte a algo importante. Este canal crece gracias a ti y queremos saber hasta dónde llega esta comunidad. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este relato.
Queremos conocerte mejor y sobre todo, quédate hasta el final, porque lo que está por ocurrir cambiará por completo la manera en que ves a los lobos y a los jabalíes de la península ibérica. El desenlace será inesperado. Ahora sí, continuemos. La lucha había alcanzado un estado extraño, casi ritual. Los lobos se movían con una mezcla de cansancio y determinación, ajustando sus pasos al ritmo de una caza que se había vuelto más exhaustiva de lo previsto. Colmilludo, aunque herido, no daba señales de sumisión. Su respiración era un rugido bajo, su mirada oscilaba entre el dolor y una furia ancestral que solo los animales más viejos llegan a experimentar. La tensión en el aire podía sentirse como un espesor que empujaba el pecho de cualquiera que respirara cerca. Mientras los lobos reorganizaban sus posiciones, el alfa gris evaluaba un plan diferente. Se dio cuenta de que, si la caza continuaba del mismo modo, la posibilidad de perder otro miembro de la manada era alta. La razón no era el cansancio de los lobos, sino la naturaleza imprevisible del jabalí. La fuerza del animal estaba intacta. Sus embestidas, aunque un poco más lentas, seguían siendo letales. Sus giros eran rápidos. Su cabeza actuaba como un ariete dispuesto a abrir paso, incluso entre la muerte. El alfa sabía que necesitaba un movimiento decisivo que cambiara el ritmo de la batalla. El tiempo jugaba en su contra, y cada minuto, sin un desenlace, reducía aún más las reservas de energía de sus lobos. Colmilludo también sentía que algo estaba cambiando. El jabalí tenía una percepción casi metafísica del peligro. No solo se defendía del presente, estaba anticipando el futuro, oliendo los movimientos invisibles que preparaba la manada. Los animales viejos de su especie desarrollan esa sensibilidad especial. Su respiración se hizo más lenta y profunda. Su cuerpo se estiró en una postura defensiva más amplia, adaptada a la posibilidad de un ataque sorpresivo. Sus pezuñas se afianzaron en la tierra húmeda, y aún así, su corazón golpeaba con un ritmo que parecía entonar un mensaje antiguo: resistir, resistir, resistir. Fue entonces cuando uno de los lobos jóvenes, impulsado por la necesidad de demostrar valía, cometió un error fatal. Observó que el jabalí había bajado la cabeza por un instante, tal vez para recuperar aliento, y creyó que ese gesto era una oportunidad. Avanzó rápido, saltando entre ramas y hojas, como un proyectil lanzado con desesperación. Su objetivo era simple: clavar los dientes en el lomo del jabalí y dejar una marca que desfavoreciera su defensa futura. Una mordida en el sitio correcto podría fracturar la resistencia del gigante. Pero ese joven no sabía que la experiencia de Colmilludo le había enseñado a interpretar el sonido de pasos ansiosos. Antes de que el lobo llegara a tocarlo, Colmilludo giró con una fuerza feroz, impulsado por una mezcla de ira y supervivencia. Su cuerpo chocó contra el lobo con la contundencia de un tronco rodando cuesta abajo. El impacto hizo volar al joven cazador, cuyo cuerpo golpeó un árbol cercano con un ruido seco y desgarrador. Un aullido cortó la noche, pero no llegó a repetirse. El bosque se estremeció con ese sonido, y los demás lobos sintieron la punzada de la realidad. La caza no estaba bajo control. El alfa gris reaccionó de inmediato. Se acercó al joven herido, lo olfateó y lo empujó con el hocico. El lobo no se movió. Era un precio demasiado alto para una presa que prometía resistencia sin garantía de éxito. El alfa retrocedió lentamente, como si el choque le hubiera arrancado una parte de su seguridad. Su mirada se endureció, no por ira, sino por la cruel conciencia de que había subestimado al adversario. El resto de la manada bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino de alerta.
Comprendieron que la línea entre cazador y presa era demasiado fina como para insistir con imprudencia. Pero la necesidad seguía presente. Tenían hambre, tenían crías, y un lobo hambriento no abandona fácilmente. Colmilludo también sintió las consecuencias de su acto. La embestida le había costado energía valiosa. Su respiración era un jadeo profundo. Sus patas empezaban a temblar por momentos, aunque de inmediato él mismo recuperaba la postura. El olor de la sangre cubría su cuerpo, mezclándose con la humedad del bosque. Ese aroma atraía y a la vez repelía. Un animal herido es un imán tanto para depredadores como para la muerte misma. Pero Colmilludo no retrocedió. Conocía ese juego. Conocía la frontera invisible entre victoria y caída. Los lobos, reorganizados bajo el mando del alfa, comenzaron un movimiento lateral. No querían atacar de frente. La estrategia ahora era buscar un flanco débil, esperar un descuido, un tropiezo, una mínima rendija en la defensa del jabalí. El alfa gris decidió que era hora de usar una táctica que había funcionado con otras presas: el engaño. Un lobo delgado y rápido se acercó al frente, no para atacar, sino para distraer. Mientras tanto, otros dos se posicionaron detrás, listos para precipitarse si Colmilludo cometía un error de cálculo. El jabalí lo advirtió. Su mirada oscura se movió de un punto al otro, intentando anticipar la intención, y aún así, la fatiga le impedía reaccionar con la misma velocidad de antes. Sus músculos ardían, cada respiración era una lucha. Las heridas se abrían más con cada movimiento. El alfa vio esa grieta en su resistencia y comprendió que ese era el momento adecuado para presionar. La tensión aumentaba como una tormenta que se forma lentamente. Los lobos avanzaron. El jabalí retrocedió. Un solo paso, solo uno, pero ese paso marcó el inicio del punto de ruptura. En ese instante exacto, la historia de la caza cambió para siempre. El aire estaba tan pesado que parecía envolver a cada criatura del bosque en una capa de incertidumbre. La noche, esa oscuridad viva que observa sin intervenir, parecía estrecharse alrededor del claro donde se desarrollaba la batalla. El punto de ruptura estaba cercano, palpable, casi visible en el ritmo agitado de las respiraciones, en el temblor sutil de las hojas, en la quietud de los árboles que parecían viejos testigos de un enfrentamiento que no correspondía a tiempos modernos, sino a épocas ancestrales, donde la supervivencia era la única ley. Los lobos habían adoptado una nueva disposición. Ya no eran un semicírculo ni una línea de avance. Ahora formaban una estructura móvil, una danza silenciosa que giraba alrededor del jabalí como satélites que orbitaran a un cuerpo masivo e impredecible. Cada paso era medido, cada ángulo calculado. Los flancos eran alternados para confundir. Era una táctica peligrosa, diseñada especialmente para presas grandes y violentas. Pero Colmilludo no era una presa común. Sobre sus pezuñas descansaba una vida entera de confrontaciones, huidas, victorias y pérdidas que habían marcado su mente tanto como su cuerpo. La sangre que escapaba de sus heridas se mezclaba con la tierra húmeda del bosque, dibujando líneas que el alfa gris analizaba con precisión. Sabía que cada gota era energía perdida, resistencia que se desvanecía, segundos que corrían a favor de la manada. Pero también sabía que un animal como ese podía, en un instante, cambiar el curso de la batalla. No bastaba con lastimarlo, había que quebrarlo, romper su voluntad, empujarlo hasta que dejara de luchar. Colmilludo levantó la cabeza. Podía oler el miedo, no el suyo, sino el de algunos lobos jóvenes cuyo impulso temerario había sido reemplazado por la prudencia del dolor ajeno. El jabalí exhaló con fuerza.
Un vapor espeso se elevó desde su hocico, como si su alma ardiera por dentro. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, recorrieron el círculo. Había dolor en ellos, sí, pero también había algo más profundo, una resistencia tan amarga y antigua como la tierra misma. Era la mirada de un animal que no aceptaba la derrota mientras quedara un solo músculo en su cuerpo. El alfa decidió avanzar. No corrió, caminó. Cada paso era una declaración de intenciones. No había espacio para dudas. Los lobos más cercanos se mantuvieron expectantes. Sabían que el alfa estaba por ejecutar una maniobra decisiva, una maniobra que solo los líderes experimentados se atrevían a realizar, el ataque del abismo. Una técnica que buscaba atraer la atención del jabalí, obligarlo a centrarse en un punto concreto para dejar expuestos los flancos a los ataques simultáneos. Colmilludo, sin embargo, ya había visto ese patrón antes. No era la primera vez que enfrentaba lobos, pero nunca a una manada entera. La presión era mayor, la fatiga también. Sus músculos ardían como brasas vivas, sus patas amenazaban con ceder, pero su mente seguía aferrada a un único propósito: sobrevivir. No para vencer, no para demostrar nada, solo para seguir respirando un día más en ese bosque que había sido su hogar durante tantos años. El alfa gris dio la señal. Un lobo ágil avanzó por la izquierda, otro por la derecha. Las sombras se desplazaron como flechas. El jabalí endureció su postura, bajó la cabeza y preparó sus colmillos para la embestida. Pero el verdadero ataque no vendría de los lados ni del frente. Vendría desde un ángulo imposible. Un tercer lobo, escondido tras un tronco caído, salió disparado como una flecha negra. Su intención era simple y mortal: morder la articulación de la pata del jabalí para inmovilizarlo. Si lograban eso, todo acabaría. Una presa inmóvil es una presa muerta. Pero Colmilludo reaccionó con un instinto que se encontraba en lugares más profundos que la conciencia. Giró su cuerpo con un impulso que parecía imposible para su tamaño. El movimiento levantó una lluvia de tierra y hojas que se elevaron como una nube oscura. Su costado golpeó al tercer lobo con tal fuerza que éste rodó por el suelo hasta perderse entre los arbustos. Su gemido se escuchó solo una vez. Después, silencio. Los otros lobos detuvieron su avance. No esperaban ese contraataque. Era como si el jabalí hubiera sacado fuerzas de un depósito oculto, un rincón de su alma que solo se abre cuando la muerte respira muy cerca. El alfa retrocedió un paso, no por miedo. Era un gesto calculado, un reconocimiento de que el combate había cambiado otra vez de ritmo. El bosque por un instante volvió a su estado de silencio absoluto. Incluso el viento decidió detenerse. La tensión era tan viva que parecía capaz de cortar la piel. El alfa gris volvió a mirar a su manada. No podía retroceder. No ahora. Habían sacrificado demasiado. Habían avanzado demasiado. La necesidad era una cadena que apretaba su cuello. Debía continuar. Pero entonces algo rompió el equilibrio. Un sonido distante, apenas perceptible, se filtró entre los árboles. Pasos, no animales, humanos, voces apagadas, casi susurros, como si 2 o 3 hombres atravesaran la sierra sin saber lo que se desarrollaba entre las sombras. Ese sonido cayó sobre la manada como una amenaza invisible. Los lobos habían aprendido a temer al hombre, no por cobardía, sino por experiencia. La presencia humana complicaba todo. Un disparo, una trampa, una luz inesperada, cualquier detalle podía convertir la caza en tragedia.
El alfa gris frunció el hocico y emitió un gruñido bajo, profundo. Era una advertencia para todos. Los lobos tensaron sus cuerpos, las orejas se inclinaron hacia adelante. La incertidumbre invadió la manada como un veneno suave. ¿Avanzar? ¿Retirarse? ¿Replantear la estrategia? Colmilludo también escuchó los pasos y comprendió algo clave: los lobos estaban distraídos. Ese instante, diminuto como un grano de arena en un desierto de decisiones, se convirtió en su oportunidad. No necesitaba vencer, no necesitaba matar, solo necesitaba quebrar la sincronía de sus enemigos. Un pequeño desequilibrio podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con la fuerza de un martillo que golpea hierro candente, el jabalí cargó hacia el punto más débil del círculo. No era una embestida elegante, era bruta, desesperada, perfecta en su intención. Los lobos, tomados por sorpresa, retrocedieron. Algunos tropezaron con raíces, otros chocaron entre sí. El alfa gris reaccionó, pero un segundo tarde. La muralla perfecta que había construido la manada se rompió como un cristal golpeado en su punto más frágil. El bosque entero pareció inhalar, y entonces la noche se partió en dos. El combate seguiría, pero ya no bajo las mismas reglas. La cacería se había convertido en algo más profundo, más brutal, más incierto. Y el final, que se aproximaba como un animal invisible, cambiaría para siempre la historia del bosque. El bosque estaba exhausto. La noche había sido tan larga que parecía haberse estirado más allá del límite natural de la oscuridad. La lucha entre Colmilludo y la manada del alfa gris había marcado la tierra, los troncos, el silencio. Había marcas profundas en el suelo, ramas rotas, manchas de sangre que contaban una historia sin narrador humano. Solo la naturaleza conocía la extensión real de lo que allí había ocurrido. Tras romper el cerco y dispersar momentáneamente a los lobos, Colmilludo avanzó tambaleante entre los árboles. No había victoria en su mirada, había cansancio, había dolor. Había una anchura de espíritu que solo los animales viejos poseen, aquellos que han visto lo suficiente como para saber que la supervivencia nunca es un premio, sino apenas una tregua concedida por la vida. Su cuerpo temblaba, las heridas del costado supuraban, cada paso era una pequeña batalla contra el peso de su propio cuerpo. Aún así, seguía adelante. El bosque parecía abrirse para él, no como un gesto de respeto, sino como si la propia tierra supiera que aquel jabalí había cruzado una frontera invisible. Ya no era simplemente una pieza más del ecosistema, era un sobreviviente de proporciones casi míticas. Detrás de él, muy lejos en la distancia, los lobos se reorganizaban. El alfa gris había convocado a los suyos. Nadie intentaba seguir el rastro del jabalí ahora. El precio había sido demasiado alto. Un lobo joven gravemente herido, otro incapaz de caminar. La manada había aprendido una lección que permanecería en la memoria colectiva de sus descendientes. No toda presa es presa, y no toda victoria merece el sacrificio que exige. El alfa se sentó en una pequeña elevación del terreno, desde donde podía ver con claridad parte del claro donde ocurrió el cerco. Sus ojos amarillos brillaban con esa mezcla de orgullo y respeto que algunos depredadores sienten cuando encuentran a un rival digno. El líder sabía que insistir sería un error. La sabiduría del lobo descansa en saber cuándo avanzar y cuándo preservar. La caza estaba terminada. La noche comenzó a rendirse lentamente. El cielo, hasta entonces cubierto por un manto espeso, mostró una primera línea pálida en el horizonte. No era aún la aurora, pero era una señal. Los sonidos del bosque regresaban poco a poco. Un búho lanzó un ulular tardío. El viento despertó y movió las hojas con una suavidad que contrastaba con la violencia que había marcado la noche.
Colmilludo encontró refugio en una pequeña depresión rodeada por zarzas y troncos caídos. Allí se dejó caer de lado, resoplando como si sus pulmones estuvieran hechos de fuego. El dolor pulsaba a través de su cuerpo, pero la mente del gigante aún estaba alerta. Sabía que quedarse inmóvil demasiado tiempo podía atraer otros problemas. Zorros hambrientos, carroñeros, incluso lobos solitarios que no seguirían las órdenes del alfa. Pero no había elección, tenía que descansar. El jabalí apoyó la cabeza en la tierra húmeda. Su respiración era un vaivén entrecortado. Los latidos de su corazón resonaban en su pecho como un tambor antiguo. Y aún así, no cerró completamente los ojos. Los entreabrió, vigilando la oscuridad mientras la noche se retiraba definitivamente. Los primeros rayos del amanecer atravesaron la copa de los árboles como lanzas doradas. La luz cayó sobre él, iluminando su cuerpo marcado por cicatrices nuevas y viejas. La escena tenía un aire casi sagrado. Un guerrero que había desfallecido, pero no caído. Un animal que había demostrado que la fuerza no reside solo en el músculo, sino también en la decisión de mantenerse en pie ante lo inevitable. La bruma matinal comenzó a extenderse por el bosque, fluyendo como humo pálido entre los troncos. Un río silencioso que cubría todo con un velo de calma. El sonido de los pájaros marcaba el regreso de la vida cotidiana del bosque. Nadie diría, a simple vista, que apenas horas antes aquel lugar había sido palco de un enfrentamiento feroz. Los lobos, siguiendo la guía del alfa gris, se retiraron hacia las zonas altas donde el sol calienta antes. Era hora de lamer heridas, de recuperar fuerzas, de proteger a los cachorros. La manada se movió con una dignidad silenciosa. No habían obtenido la presa que buscaban, pero habían sobrevivido. Y en la lógica del bosque, eso es suficiente. Mientras tanto, Colmilludo permanecía tendido. Su cuerpo, aunque inmóvil, estaba vivo. Su mente, aunque cansada, seguía alerta. La historia que acababa de protagonizar quedaría marcada en su carne. Cada cicatriz era un capítulo. Cada respiración, un recordatorio de que había desafiado a la muerte y había regresado. Con el paso de los días, Colmilludo sanaría, lentamente, dolorosamente. Sus pasos volverían a retumbar entre los árboles. Su sombra volvería a ser vista por los pastores que narraban historias en los pueblos cercanos. Y cada uno, al hablar dele, agregaría un matiz nuevo. Algunos dirían que era invencible, otros que era un espíritu del bosque, otros que era apenas un jabalí viejo y testarudo. Pero todos, absolutamente todos, coincidirían en algo. Aquella noche, el gigante enfrentó a una manada completa y sobrevivió a lo imposible. Y así, sin testigos humanos, sin cámaras, sin aplausos, nació una leyenda más entre las raíces de los bosques ibéricos. Sonará mientras existan lobos para cazar, jabalíes para resistir y un bosque para recordarla. Si esta historia te ha atrapado hasta el final, eres parte esencial de esta comunidad. Te invitamos a suscribirte a Crónicas del Depredador para seguir descubriendo los relatos más impactantes del reino animal. Cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo y qué animal te gustaría que protagonizara la próxima historia. Tu participación hace crecer esta manada y nos impulsa a traer más historias reales, intensas y sorprendentes de la naturaleza.